¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez? Corté el video en el estilo y su obtención. Ahora vamos a ir a hiperbatón y elipsis. Esta clase nos va a servir para nuestro siguiente ejercicio y empezamos. El hiperbatón es una figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras en una oración. Un ejemplo de esto. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Es algo escrito en sentido poético. Lo más lógico, lo más simple sería decirlo de la siguiente manera: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Pero dependiendo del contexto en el que se esté diciendo, en este caso es de una manera más poética, se está diciendo: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. El hiperbatón se puede emplear para dotar a la expresión de una mayor belleza y elegancia, producir énfasis en una palabra o en una idea que se quiera destacar, adaptar más bien un verso a una determinada rima. Esto lo ven mucho ustedes en la composición, ya que a veces se recurre al hiperbatón para modificar la forma en la que se va a decir algo y que coincida de manera rítmica con la frase anterior, y esto le da más cuadratura, más sentido a las canciones, la modificación del vocabulario y todo esto. Pero el hiperbatón suele usarse para la composición de letras, para darle letra a las composiciones musicales más bien. Ustedes deben de saber mejor que yo sobre eso. Y también el hiperbatón sirve para imitar la estructura sintáctica del latín con el fin de ennoblecer la expresión, distinguiéndola del habla popular. Y este punto lo tengo aquí porque fue muy usado por el estilo barroco, más bien en la época barroca, del siglo XV, del siglo XVI. Sobre esto podemos decir que Cervantes y Shakespeare, ambos en sus diferentes idiomas, usaban mucho el hiperbatón. Estiraban mucho las palabras, usaban muchas palabras, incluso llegaron a crear palabras nuevas, y todo esto lo que los llevaba era a alargar bastante su escritura, dejando obras magnas que aportaron mucho a la cultura tanto del habla inglesa como del habla española. Las formas en las que se expresaban eran también muy elegantes, muy poéticas, y estos son los dos elementos, los dos ejemplos máximos, digamos, de la belleza en la escritura, y por lo tanto los podemos tomar como unos ejemplos de usuarios del hiperbatón. El hiperbatón, etimológicamente, ¿qué quiere decir hiperbatón? Bueno, pues viene del griego hyperbainen, que significa ir por encima del orden. Su plural es hiperbatos, y algunos ejemplos: de verdes sauces hay una espesura. De manera más simple se podría decir que hay una espesura de verdes sauces, o de manera más explicativa, menos poética y mucho más mundana, se podría decir que hay un bosque muy espeso, lleno de árboles, y esos árboles son sauces. ¿Ven cómo no se escucha tan poético, tan elegante o tan entonado? Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Esto, por ejemplo, de manera usada como hiperbatón, pues le da un sentido rebuscado a las palabras, con el fin de darle una elegancia, pero también puede caer, si lo tomamos como una cosa simple, puede caer en una confusión. Por ejemplo, podríamos confundirnos porque dice: pidió las llaves a la sobrina del aposento, o sea, ¿es la sobrina del aposento? No sé.
Otro ejemplo, a Dafne ya los brazos le crecían. ¿Esto qué quiere decir? Esto, como ya les digo, también puede ser usado de manera metafórica, como un elemento que le otorgue belleza o un sentido figurativo a las cosas. Esta expresión, a Dafne ya los brazos le crecían, se refiere a que el personaje, a Dafne extrañaba tanto o tenía tantas ganas de abrazar al otro personaje que, como bien lo dice, ya los brazos le crecían, los estaba estirando de tal manera que se le notaban las ganas de abrazar. Si mal no recuerdo, estos son ejemplos clásicos del habla mundana. Si mal no recuerdo, que en realidad sería, si no recuerdo mal, eso también es un hipérbaton, si mal no recuerdo. Adiós, gracias, que en realidad sería gracias a Dios. Son ejemplos, ¿no?, de hipérbaton. Ahora vamos a la elipsis. La elipsis es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto que ya se le haya dado a lo que se está escribiendo. Por ejemplo, la frase lo bueno, si breve, 2 veces bueno. En este sentido, si estiramos más, si le damos más contexto, no contexto, porque luego lo van a confundir con otra figura que ya vimos, pero si le damos más escritura a lo que se está diciendo, podríamos decir lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Pero con la elipsis se traga uno palabras o omite ciertas palabras que pueden llegar a ser innecesarias y que al omitirlas se está teniendo una mayor pulcritud, una mayor elegancia o un estilo propio. Se está intentando tener un estilo propio. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La elipsis tiene la función de dar mayor énfasis a la parte de la oración que no se omite, a la vez que da a la expresión mayor fluidez, energía y poder sugestivo. Etimológicamente, la elipsis proviene del griego eleipsis, que es una omisión o insuficiencia. Su uso está muy extendido en el lenguaje corriente. ¿Qué tal? Que es la pregunta. En vez de qué tal, normalmente dirías ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Una elipsis ya más mundana sería ¿qué onda? ¿Qué pasó? De alguna manera estamos haciendo una elipsis, estamos ahorrando palabras, pero estamos dándonos a entender. La elipsis es una figura característica, como ya lo decía, del barroco y que está muy presente en el refranero popular. En abril, aguas mil. En esta frase se omite el verbo caer. En abril caen aguas mil. Esto obviamente, este ejemplo depende de qué lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí es septiembre cuando llueve mucho, agosto, por allá. En septiembre aguas mil, por así decirlo. Pero como ya lo digo, este es un refranero, ¿no? A los árboles altos los lleva el viento, a los enamorados el pensamiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué lo podemos agregar? A los árboles altos se los lleva el viento, a los enamorados se los lleva el pensamiento. Estamos teniendo una elipsis ahí, estamos quitando palabras que no sirven, pero no que no sirvan, que pueden llegar a ser innecesarias, y las estamos quitando con un fin, con el fin de expresar de una manera con más estilo, con más belleza, y estamos dejando claro lo que estamos diciendo de todas formas. Sobre esto les puedo dar algunos ejemplos. Digamos que el hipérbaton y la elipsis técnicamente son figuras contrarias.
La elipsis busca eliminar palabras, conectar otras palabras y dejar frases más concretas para decir las cosas de manera más corta, pero que sigan teniendo intensidad. El hiperbatón no nada más alarga un poco las frases, sino que también les cambia el orden a las mismas, pero tienen el mismo propósito, tienen el propósito de decir las cosas de manera clara y darles contundencia, darles más poder, darles belleza. Esa es una de las cuestiones que conectan estos dos temas. Y pues vuelvo siempre a los estilos tanto literarios como de cine. La elipsis en el cine, por ejemplo, se maneja mediante cortes de escena. Por ejemplo, en una escena de un asesinato, quizá se esté siempre manifestando esa tentativa de muerte y ese temor por morir asesinado, y al final la escena del asesinato se omite y solamente se nos deja ver de manera implícita que el otro personaje murió, que fue asesinado. Con un corte, no sé, a lo mejor la sombra de un cuchillo se difumina y se toma el corte y se aparece después en la escena del entierro. Un ejemplo de esto, en la película It de 1990, uno de los personajes, Georgie, es de las primeras escenas. Georgie es asesinado por Pennywise, el payaso, al asomarse a una alcantarilla. En este sentido, hacen una elipsis porque se ve donde él le va a estirar el brazo, pero después ya no vemos nada, no vemos que él le estira el brazo se lo arranca, no vemos cómo sufre Georgie, no vemos cómo lo recogen, no vemos nada, ¿no? Esto también ocurre en el libro, hay una elipsis, no hay descripciones más de ese hecho, más que lo implícito de que fue asesinado por el payaso Pennywise. Y después, automáticamente aparecemos en el panteón donde están enterrando a Georgie. Esa es una elipsis. En el sentido escrito, la elipsis también se puede aplicar tanto en la narrativa como en las mismas frases escritas. Los ejemplos ya se los di. Pueden consultar quizá por medios electrónicos alguna otra explicación. Si hay alguna duda, yo estoy aquí para ayudarles. Me mandan un mensaje. Y el hiperbatón, volviendo al tema, el hiperbatón puede ser tanto el estiramiento de lo que está pasando, como un largo plano secuencia, o una larga narración de lo que está ocurriendo, a través de ciertas frases. Estos ejemplos se los digo ya de manera más macro, porque no se refieren solamente a unas frases. Aquí, para esta clase, va a ser necesario que lo usemos en el siguiente ejercicio. Por favor, después de que ya hayan leído el fragmento de Andrés Caicedo, Infección, deben ser, está en la presentación de PowerPoint, las instrucciones aparecen en la diapositiva 14, pero se las leo. Deben ser al menos 3 oraciones por párrafo de un hiperbatón, es decir, cambien el sentido o alarguen el sentido de las frases de cada párrafo. Y también deben ser al menos 3 oraciones en cada párrafo de elipsis. Es decir, ustedes van a tomar el escrito de Andrés Caicedo y por cada párrafo van a escoger ciertas frases. Aquí ya vienen 3 por párrafo, excepto el último párrafo, que está muy corto, por lo tanto les pido una.
van a elegir una frase y van a alargarla o a cambiarle el sentido. No el sentido, más bien el orden en que lo está diciendo. El orden en el que él está diciendo las cosas van a cambiarlo. Eso es para el hiperbatón. Y para la elipsis van a escoger otras oraciones que no sean las del hiperbatón. Van a escoger otras oraciones en las que van a acortar lo que está diciendo. Van a tratar de hacer elipsis en lo que está diciendo. Como ya les dije, hay que marcarlas. Esas háganlas en Word o en el programa que ustedes prefieran. Hay que marcarlas el hiperbatón con color rojo y la elipsis con color azul. Como ya les dije, 3 de cada párrafo, excepto el último párrafo, que es solo una oración de hiperbatón y otra oración de elipsis. Con esto termino este video y me voy para grabar el otro.